Estamos dando gracias a Dios por la nueva oportunidad que Él nos da una vez más de estar acá en este chat tan hermoso, tan precioso, tan glorioso, en el cual Dios cada día nos sorprende, Dios cada día nos da de su favor y de su misericordia, y en el cual pues vamos aprendiendo muchas cosas. Y recientemente, para los que todavía no se habían conectado, les cuento que la semana pasada empezamos una enseñanza muy interesante que se llama el crecimiento de la iglesia, y fue muy poderosa la enseñanza. Trajo mucha ilustración, y hoy creo que no será la excepción. Así que como estamos empezando ya nuestro primer día del año, pues vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús para que Él nos bendiga, para que este año sea poderoso, glorioso, lleno de su presencia, de su amor, de su poder, y que cada vez que vengamos acá aprendamos algo nuevo. Amén. Así que oremos, mis amados. Padre celestial, te damos gracias este día por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre eres fiel a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque esa fidelidad tuya, Señor, nos lleva, Señor, hacia una comunión más intensa, más fiel, más poderosa contigo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner en tus manos este 2024, estas enseñanzas del día miércoles, los servicios del día jueves, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Permite, Señor, que cada vez que nos reunamos acá, tú nos instruyas, tú nos guíes, Señor, tú nos des una enseñanza nueva, Señor, que nos acerque cada día más a tu corazón, que nos transforme nuestra mente, Señor, y que transformada nuestra mente, todo nuestro ser sea transformado también, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, iniciamos hoy este nuevo año, Señor, de enseñanzas, y creemos que será un año poderoso, glorioso, donde cada día tu gloria, tu presencia se manifestará en nuestras vidas. Gracias, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Aleluya. Qué bien. Como dicen los anglosajones, aleluya. Praise the Lord. Aleluya. Praise the Lord. Oh, glory to God. Gloria a Dios. Muy bien. No me estoy burlando de ellos. Simplemente me alegro. Me gusta mucho cuando hablan así. Bueno. Pero yo no soy el protagonista hoy, así que ya me voy a callar y le vamos a dejar el tiempo a la pastora Dailín, que está desde Cuba, ahí conectada para que nos enseñe la lección del día de hoy. Bienvenida, pastora Dailín, y el tiempo es tuyo. Amén, gloria a Dios. Quisiera saludar a todos los miembros de este chat y a todos los miembros de la página de Unicristo que también la visitan y se nutren de lo que cada miércoles y cada jueves compartimos diferentes pastores, evangelistas, apóstoles, profetas de este ministerio para el pueblo cristiano de toda la tierra y para aquel que no es cristiano y quiera conocer acerca del Señor también. Y bueno, esto es una continuación del tema anterior. El tema, hablamos la semana pasada acerca de las iglesias en las casas. También tomamos un tema antes intercalado con el pastor José Luis. Y bueno, hoy vamos a estar tocando algunas cosas que considero muy importantes en el crecimiento de las iglesias. Y vamos a buscar a Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, y vamos a leer allí. Marcos 4, del 26 al 29. Gloria a Dios. Y dice la parábola del crecimiento de la semilla.
Dice, decía además, así es el reino de Dios. Como un hombre, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Yo quiero que tú le digas a ti mismo, porque seguro que no tienes a nadie al lado, la época de la siega ha llegado. Es cierto que los días son malos, pero cuando los días son malos es una oportunidad de cada uno de aquellos miembros del reino de Dios que tenemos de sembrar esa semilla tan importante que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que yo digo que la siega en el 2024 ha llegado. Y este cuadro que menciona el Señor aquí en este pasaje ilustra los patrones básicos de la agricultura, de cómo cae la semilla a la tierra y cómo ella en su proceso natural crece, nace y fructifica. Este texto también nos muestra el crecimiento en la plantación o formación de iglesias. Es algo similar lo que ocurre en nuestras iglesias que lo que está pasando con esta semilla, porque ciertamente nosotros también somos los que sembramos esta semilla. Y hay dos cosas aquí que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que este texto enseña que la semilla tiene que ser echada a la tierra. Si la semilla no es echada a la tierra, no ocurre este proceso que está escrito aquí. La tierra dice que tiene en su naturaleza la forma de hacer germinar esa semilla y hacerla producir. Está diseñada por Dios para eso, pero la tierra necesita la semilla. Y dice aquí que no conocemos en la palabra de Dios que no son los ángeles ni los extraterrestres los que van a venir a plantar esa semilla, sino que somos nosotros los que estamos diseñados por el Señor para plantar esa semilla. Y el ADN del sembrador tiene que ser sembrado, valga la redundancia, en las vidas que llegan a nuestras manos desde el principio. Esa persona a la cual nosotros sembramos esa semilla, que no es otra cosa que el campo, su corazón es el campo, esa semilla está allí, esa semilla germinó, esa semilla creció y a nosotros nos toca hacerle ver a esa semilla que está diseñada para hacer crecer y para plantar otras semillas. Nosotros no sabemos cómo es el proceso, pero lo que sí sabemos es que es Dios el que hace crecer la semilla. Y también que existen algunos factores externos que contribuyen al crecimiento de la semilla. Cuando nosotros vamos con el campesino primero prepara la tierra. Ese que prepara la tierra es el Espíritu Santo. Cuando nosotros echamos la semilla, hay veces que dice que se en el camino que es duro y árido, porque no hay trato del Espíritu todavía. Esa tierra no está arada, no está porcada, no está regada, no tiene nada hecho. Por tanto, dice que viene el malo y se lleva la semilla. Pero cuando nosotros echamos la semilla en un terreno que ya está previamente tratado y preparado, la semilla está destinada a crecer. Nosotros podemos contribuir al crecimiento de esa semilla, incluso acelerar un poquito su crecimiento, orando por ellos en primer lugar. Usted tiene que orar y la iglesia tiene que orar por los que no están, pero que están destinados por el Señor a venir, a integrarse a la comunidad cristiana, a ser salvos porque han guiados y escogidos para este tiempo por el Señor. Pero también influye mucho y contribuye mucho el discipulado, cuando esa semilla germina, el tiempo de búsqueda espiritual que uno tenga con ellos para que su crecimiento se acelere. Y hay veces que nosotros pensamos que es suficiente una buena enseñanza, pero hay que conducir a la persona a tener una relación personal con el Señor. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que vienen a la iglesia vienen con una falsa motivación, porque están enfermos, porque tienen problemas de matrimonio, porque no tienen empleo, porque tienen dificultades económicas y vienen buscando una solución a su problema a través de Cristo, porque nosotros mismos quizá
le hemos dicho que nuestro Dios es el gran solucionador de problemas y que para Él no hay nada imposible. Así que nosotros mismos fuimos los que propiciamos eso. Pero una vez que ellos llegan al redil, nosotros tenemos que reenfocar esto. Ellos no se pueden quedar pensando que su Dios y el Dios que tú y yo tenemos es el Dios que soluciona problemas y por eso lo debemos amar. ¿Por qué? Porque en el momento que se me presente una prueba dura, una prueba fuerte y los problemas de pronto no se solucionan, entonces ese Dios que yo lo tengo conceptuado como solucionador de problemas va a fallar. Por tanto, usted tiene que reencauzar a esa persona que llegó con una necesidad y hablarle de ese Dios que nosotros debemos adorar y debemos amar por quién es Él, porque Él es el gran yo soy. Y Él nos ha llamado a nosotros a ser salvos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y nosotros, si no logramos conducir a esas personas al monte, si no logramos conducirlos a la presencia, si no logramos, amados hermanos, aquellos por sí solos busquen del Señor, estamos formando religiosos. Personas que necesitan de otros para solucionar sus problemas y que cuando no tienen problemas no necesitan ni al otro ni a Dios, no necesitan nada. Y eso no es lo que nosotros queremos y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Y nosotros usamos un pequeño diagrama para hablar un poquito de todo este proceso de una vida cuando llega y de lo que un pastor debe hacer. Y siempre me preocupa que las personas lleguen a las iglesias inesperadamente. Usted no tiene un culto para nuevos convertidos, usted tiene un culto general que es para todos. Y entonces hay veces que nosotros estamos hablando de liberación o estamos hablando de sanidad y llega uno nuevo por primera vez que viene con otro lo trajo. Siempre hay alguien que conduce al redil, siempre hay una oveja que conduce al redil a otra oveja. Entonces, a mí me preocupa, yo digo, bueno, esta persona que acabó de llegar, ¿qué va a entender de lo que yo estoy hablando? Y vamos a un poquito estar enfocándonos en el proceso que lleva una nueva vida en Cristo para que nos ayude a nosotros a entender el grado de responsabilidad que como pastores, como maestros, nosotros tenemos en la formación de la vida de un nuevo creyente. Y ahora sí quisiera, si puede ser que me pusieran el gráfico ahí para ir trabajando con eso. El gráfico dice 4 campos. Esos 4 campos es el proceso que nosotros hacemos en una persona cuando entra a la iglesia. Y vamos a ver el primer campo. El primer campo nos muestra, es el lugar de cosecha. El lugar, es decir, que este primer campo es la tierra. Es el lugar donde el Señor nos ha puesto nosotros para ganar. Es esa ciudad donde tú estás, ese país donde Dios te envió, esa nación que tú estás llamado a conquistar, esa cuadra, ese barrio, esa comunidad. Siempre nosotros vamos a tener presentes que hay aquí 2 categorías cuando llegamos al campo. En primer lugar están los salvos. Los salvos son aquellas personas que ya conocen al Señor y que muchas veces nosotros necesitamos reenfocar porque no están direccionados. Muchas veces llegamos con personas que ya conocen al Señor, que son salvos, pero que no se están congregando en ninguna iglesia, que no están trabajando para el Señor, habiendo potencial en ellos. Y así mismo hizo el Señor con los discípulos de Juan el Bautista, que Él entrenó y preparó. Y dice que nosotros, en ese caso, cuando nos encontramos con salvos, lo que tenemos que hacer es enfocarlos en la visión con la cual nosotros estamos trabajando. Tú no sabes esas personas si Dios te las está enviando para que sean tus colaboradores. O tú no sabes si esas personas Dios te las está enviando para, gloria a Dios, tú no sabes si esas personas Dios te las está enviando disculpen, es que tuve ahí una pequeña situación con la conexión. No sabes si esas personas Dios te las está enviando para ayudarte, para
para que son personas que Dios está enviando para que sean tus colaboradores. Y en la otra parte tenemos a los perdidos. Esos perdidos son aquellas personas que no conocen al Señor y que necesitan la palabra. La primera que nosotros necesitamos con esas personas es buscar señales de la obra del Espíritu Santo en ellos. Hay algo que nosotros no se nos puede olvidar cuando estamos en el campo, y es que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros podemos pretender que nuestra palabra, por elocuente que sea, que nuestro mensaje, porque sea del Señor y sea divino, va a hacer un efecto total en una vida. Se necesita la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Esa es la primera cosa. Busca señales de que el Espíritu Santo esté tratando con esa persona. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos encontramos a una persona, pensamos que esa persona Dios nos las está enviando, pero cuando tú empiezas a tratar con ella, te das cuenta que el Espíritu Santo, ahí no hay nada del Espíritu. Tienes que dejarla. Quizás Dios permitió que ese fuera el primer encuentro que tuviera esa persona por la palabra de Dios, no está lista. La otra cosa que nosotros necesitamos es el puente para llegar a ellos, la forma, el mecanismo, el momento que nosotros, la conversación, el enganche que nos permite a nosotros llegar a esa persona para hablar al Señor. Está comprobado a través de las investigaciones de Iglesia de Crecimiento que hay muchas más posibilidades en una persona que escuche, incluso que alcance la salvación contigo, cuando tiene un vínculo afectivo, cuando es una persona que forma parte de tus oikos, quiere decir de tus personas cercanas, de tus personas de influencia. Por tanto, si tú sabes eso y tú conociste a una persona en un supermercado y tú estás pensando hablarle del Señor y de las cosas de Dios a esa persona y llevarle las buenas nuevas de salvación, primero que tienes que hacer es establecer ese puente amistoso que te permita a ti tener cierto vínculo, aunque sea el mismo, con esa persona para después tú llevarle el mensaje de salvación. Estas son cosas que son muy importantes que tengamos en cuenta cuando nosotros entramos al campo, que es el primer de estos 4 campos que yo quiero ilustrarles a ustedes. Después que nosotros salimos ahí, vamos al segundo campo, que el segundo campo es el evangelismo. Y es muy importante que usted esté preparado en cómo usted va a evangelizar, qué usted le va a decir y a quién va a buscar. La primera cosa es que cuando nosotros nos entramos en el evangelismo, el hombre de paz o la mujer de paz, estamos ganando, porque ese hombre de paz está tocadísimo por el Señor y ese hombre te va a conducir a otras personas, te va a conducir a su familia, te va a conducir a sus amigos, te va a conducir a sus compañeros de trabajo, y eso va a facilitar mucho tu trabajo como sembrador, como ganador, como evangelista. La otra cosa es que hay un gancho, una herramienta maravillosa para el evangelismo, que es tu testimonio personal. Cada uno de nosotros tiene un testimonio personal, un antes, un presente y un después de haber conocido al Señor. Cuando nosotros sabemos manejar ese testimonio personal de una manera sencilla, de una manera breve, de una manera inspirada por el Señor, juega un papel muy importante en el evangelismo. El testimonio personal te da a conocer a esa nueva vida que Dios te está dando. Te da a conocer a esa nueva vida como un pecador, como una persona que ha sido igual que ella, que superó un conflicto, que superó un problema, que superó una dificultad por estaba atravesando y conoció al Salvador de las almas. Ese Salvador de las almas permitió una relación personal y no solamente solucionó su problema, sino que nos llegó, nos caló hondamente en nuestros corazones, al cual nosotros le brindamos oración. La otra cosa que usted necesita en ese campo es tener un buen método de evangelismo. Aquí en la gráfica
el método que está dibujado es el evangelismo a través de los tres siglos. Evangelismo, ese método evangelístico es muy bueno porque tú le haces la gráfica a la persona a la cual le estás predicando y esto ayuda a su comprensión. El primer círculo es la vida que el Señor tenía destinada para nosotros y que nosotros quebrantamos el pecado, trayendo un mundo convulso, un mundo lleno de odio, un mundo lleno de rencor, un mundo lleno de violencia, pero ese no fue el diseño de Dios, eso nos separó a nosotros de Dios, pero Dios no se conformó con eso y trajo a Jesucristo, dejó una puerta abierta que dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más la vida eterna. Este Cristo de gloria que murió y resucitó para que nosotros fuéramos salvos, abrió la ventana de su relación, de conexión con él, para que nos pudiéramos recuperar todas las veces que habíamos perdido cuando nos separamos de él por causa del pecado. Y no realmente tenía necesidad de usar esto, así hablarlo, porque ustedes todos saben evangelizar, pero he querido hacerlo para que usted vea que el método de evangelismo es crucial, la forma que usted usa llevar el mensaje de salvación es crucial para ser efectivos o no ser efectivos. Cuando nosotros estábamos caminando con el Señor antes de ser pastor. En Cuba se usó mucho una cosa que llamaron evangelismo explosivo. Y el evangelismo explosivo empezaba preguntando a la persona, si tú te mueres ahora mismo, ¿para dónde tú crees que vas? Ya eso no funciona, porque la gente te dice, me da lo mismo para dónde me voy a vivir esta vida. Entonces tú tienes que llevar a la persona a que reconozca que ella vive en conflicto, que ella tiene un problema, que está necesitada de mejorar su situación o reconocer su situación y que hay algo que la puede ayudar a mejorar. Entonces, este segundo campo es muy importante. Este segundo campo nos lleva a los hombres y las mujeres de paz. Y esos hombres y esas mujeres de paz nos llevan a su vez a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y esto es un campo de multiplicación cuando nosotros logramos dar con esa persona que está sedienta y que está necesitada del Señor. El tercer campo, gloria al nombre del Señor, es el campo del discipulado. Y el campo del discipulado necesita algo muy especial. Y dice Filipenses capítulo 3, versículos 17. En una nueva versión internacional, el texto habla más claro todavía. Pero yo lo que tengo es la Reina Valera. Dice Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nosotros en la reproducción de discípulos, que es este tercer campo, el campo de formar y de hacer discípulos, es esencial que los nuevos discípulos aprendan a seguir a Cristo. Pero también es esencial que la persona que está trabajando con esa vida sea ejemplo y sea modelo, según nos enseña Filipenses 3:17. Nosotros tenemos aquí un hermano que ya no está con nosotros, en estos momentos está apartado de los caminos de Dios, pero era un predicador natural. Y la gente, y nosotros decíamos, qué pena que no tenga testimonio. La zona no se convertía, él le hablaba de Dios a todo el mundo, pero no había ejemplo, no había modelo en él y la gente no se convertía. Si usted no es un ejemplo a imitar, si usted no es una evidencia de la vida en Cristo, en usted, las personas no van a prestar atención a su mensaje. El gancho del mensaje es su vida, su testimonio personal. Por eso San Francisco de Asís decía, predica el evangelio y si es necesario, habla. O sea, que la mera cosa que nosotros necesitamos para predicar el evangelio
es nuestro testimonio personal. Que las personas vean reflejado en nosotros una persona de paz, una persona de amor, una persona con una vida transformada y cambiada por el Señor. Entonces, en este campo, en este tercer campo, es donde yo veo la solución para esa persona que llegó de pronto y que llegó donde hay una iglesia madura que está demandando un mensaje serio, un mensaje de gran potencia, un mensaje de envergadura, y que esa persona no sabe nada. Tercer campo tiene un discipulado de 5 lecciones básicas. Tiene un discipulado a corto plazo de 3 meses y después tiene otros programas de discipulado. Cuando tú estás con esta persona de manera personal, usted tiene que enseñarle 4 o 5 lecciones que yo considero muy importantes. ¿Y por qué digo de manera personal? Porque esa persona vino a la iglesia y se fue. Si usted no establece un contacto con ella o la persona que la ganó, que es su mentor o su cuidador, ahora mismo. Si usted no tiene esa dinámica, si usted no tiene esa estrategia dentro de su iglesia, esa persona se va a ir como mismo. Y si casualidad usted no llamó a orar y no pasó antes, no recibió nada de Dios, porque sencillamente el tema que estaban hablando es un lenguaje que no es afín ni es acorde a su madurez, que tiene todavía de hecho ninguna. Entonces, colecciones que se deben dar de forma personal a esas personas que llegan a Dios. Todos ustedes, yo estoy segura que lo saben, pero se nos pierde en el medio del trabajo, en el medio de la congregación, en el medio de la multiplicación, se nos pierde de vista esto. Estas colecciones yo considero que la primera es seguridad en Cristo, la segunda es seguir a Cristo, la tercera el testimonio personal y el evangelismo a otros, la cuarta, el compañerismo, y considero que todas son importantes, pero el testimonio, enseñar a la persona a dar su testimonio personal y a entender por qué está aquí es algo muy importante, para que ella a su vez tenga una herramienta. Fíjate, está acabado de llegar. Quiere decir que son 5 temas que se comparten en un mes y una semana. Y ya a la tercera semana usted está hablando a esa persona que hable de Cristo a otros. Después viene el tema del compañerismo. Y el compañerismo es parte del ADN de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, la vida de los primeros años, ellos invertían y pasaban mucho tiempo en común. En una mega iglesia, en una iglesia de estos tiempos, eso se ha perdido, porque nuestro compañero es el teléfono celular. La mayoría de las personas. Y no podemos pensar que la persona que llega a tu iglesia en este momento tiene otro hábito que no sea el del teléfono celular. La iglesia está diseñada para que haya compañerismo entre unos y otros. Por tanto, es importante que usted enseñe esto. Usted ve que hay una persona que se enferma y todos sus compañeros de trabajo van a verlo al hospital. Ya en estos tiempos de la iglesia, si va uno es el pastor. ¿Por qué? Porque ese vínculo de compañerismo que debe existir en la iglesia se perdió. La iglesia se reúne una vez a la semana, los domingos, porque tenemos iglesias domingueras. En ese lugar tú vienes a adorar, vienes a recibir una palabra, vienes a la carga, pero no te vinculas, no te comunicas. Y el compañerismo es una parte muy importante de la iglesia. Por eso vuelvo y repito, yo considero que es tan importante, amado, los grupos pequeños dentro de la iglesia. Después viene la enseñanza acerca de la palabra de Dios con el texto de Santiago, de ser hacedores y no olvidadores, o oidores olvidadizos. Ya esa persona está aprendiendo que la palabra hay que ponerla por obra. Todavía prácticamente no se ha convertido. Ha hecho la oración de fe solamente, pero yo de forma personal le estoy enseñando estas 5 cosas que considero que son muy importantes. Lo otro son lecciones a corto plazo.
que no duren más de 3 meses. En esas lecciones a corto plazo hay que enseñarles en estos tiempos a las personas acerca de paternidad, acerca del padre de la casa, acerca de la casa en la que Dios te puso para que tú sirvieras en esa casa y desarrollaras los dones que Dios te dio. ¿Por qué? Porque si no, las personas no le prestan atención al local, a la iglesia, al ministerio donde Dios los llamó, y lo mismo se van con Juan que con Pedro, y entonces no nos da fruto ni nunca da una persona que esté saltando de iglesia en iglesia, no da fruto al Señor ni a nada, no justifica. La persona tiene que tener estabilidad en una congregación, tiene que tener estabilidad en una grey y tiene que ser apacentada. Dentro de esas lecciones a corto plazo, usted tiene que enseñar en estos tiempos muy importantes que la oveja es obediente. La Biblia diferencia muy bien a la cabra de la oveja. Y hay una de las diferencias que tiene una y la otra, entre otras muchas que pudiéramos sacar, es que la oveja es dócil y obediente. Si tú no eres una persona dócil y obediente, tú no eres oveja. Y el pastor también tiene que definir eso. Si la persona en cierto tiempo no cambia, déjala tranquilita ahí para que el Señor la transforme, porque a ti no te sirve ni te va a ayudar en nada en el crecimiento de tu congregación, ni en los planes, las metas y los propósitos que tú como pastor te encauce una cabra. Las ovejas son las que se multiplican. Entonces, es muy importante esta lección a corto plazo. Cuando ya tú terminaste con esta nueva vida, estas lecciones a corto plazo de 3 meses más o menos, ya esa persona puede pasar al número 4. El número 4, ya el campo 4, que es el campo de la labor, el campo de la cosecha, el campo de ser ya un obrero de tu congregación. Y si tú decides hacer grupos pequeños, pues ya tú tienes una persona que está un poco preparada para formar un grupo pequeño. Dentro de, disculpen porque se me quedó algo, dentro de este grupo de discipulado, es muy importante también lo que usted enseña si usted tiene grupo celular. Si la iglesia suya es tradicional, esto no le toca, pero como hay algunos de nosotros que tenemos iglesias celulares o que queremos emprender en estos nuevos años el trabajo de iglesia celular, nosotros aquí también tenemos la forma en que vamos a enseñar en nuestro grupo. La semana pasada yo hablé que un grupo celular o una célula o una casa de vida o una casa de paz, como usted la quiera llamar, no es un culto de iglesia. Y nosotros enfocamos el tiempo, que es 1 hora de nuestro grupo celular, en algo que nosotros llamamos 3 tercios: mirar atrás, mirar arriba y mirar hacia adelante. Cuando miramos atrás, estamos hablando de nuestras metas, de las metas que nos trazamos como grupo. Cuando hablamos de mirar atrás, revisamos las tareas que dejamos de visitación, de evangelismo, de lectura, de lo que haya sido que dejamos en nuestro grupo, y vemos cómo se cumplió. Mirar atrás nos remite también a remarcar y repetir y recordar la meta que nosotros como grupo tenemos de multiplicación y de evangelismo. Después viene mirar arriba y viene el tiempo espiritual de una alabanza, de una adoración y de compartir un texto de la palabra de Dios. Y estoy hablando de compartir porque en un grupo familiar enfocado en evangelismo y enfocado en discipulado no se predica. La palabra se comparte, dando la oportunidad a las personas que están presentes a preguntar. Y si no preguntan, pues tú tienes que hacer las preguntas para verificar que entendieron el mensaje que tú le estás haciendo llegar. Y después, el mirar hacia adelante nos enfoca en qué nosotros aprendimos de la lección del día y qué áreas de nuestras vidas deben ser cambiadas. Si usted tiene ese enfoque, esa persona se está preocupando por ser hacedor de la palabra, se está preocupando porque la palabra lo confrontó y la palabra le enseñó que hay cosas que están mal en su vida y necesitan ser cambiadas. También
mirar hacia adelante, nos enfoca en una tarea que el guía de ese grupo celular va a dejar para que las personas puedan desprenderse de ese círculo íntimo hacia la multitud y buscar nuevas vidas, hablarle a otras personas, tener ese encuentro, ese puente que necesitamos para llegar a otras vidas y enmarcarlo en la multiplicación. Ya entonces estamos en el cuarto campo, que es la formación de nuevos grupos, formación de nuevas iglesias. Ya tú tienes a esa persona con un proceso de entrenamiento de 3 meses, ya tú le plantaste el ADN de sembrador, le plantaste el ADN de multiplicación, ya tú le enseñaste que la esencia de que esa persona esté caminando por la tierra todavía es que necesita alcanzar otras vidas para Cristo, para que Cristo venga a buscar su iglesia. Todo el mundo en estos tiempos está hablando de que Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas, pero no decimos que necesitamos terminar la gran comisión para que Cristo nos saque de este mundo convulso, de este mundo lleno de maldad, donde ya nadie quiere estar. Necesitamos acelerar. Por eso es que la palabra, la profecía, todo está indicando que viene un gran avivamiento, en el último gran avivamiento, porque es la recogida de la gran cosecha de los últimos tiempos que va a ser levantada por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, estas personas ya tienen una formación básica. Estas personas ya pueden ser enviados al campo. Estas personas ya están preparadas, aprendieron a dar su testimonio personal, aprendieron a predicar el evangelio de una manera agradable. Dice que la palabra debe estar sazonada con sal. Usted no puede predicar el evangelio dando juicio ni hablando de juicio. Y yo creo que en esta parte ya de multiplicación y de evangelio, los profetas tienen una gran tarea. Porque el profeta, cuando está en la calle, cuando está predicando, cuando está ganando almas para Cristo, Dios les da revelación de lo que hay en el corazón de esa persona y de la necesidad que esa persona tiene de Cristo. Un profeta es un ganador de almas natural. El profeta no está diseñado por Dios para que esté en una iglesia profetizando y diciéndole a las personas los pecados que ya esa persona sabe y el pastor sabe y todo el mundo sabe. El profeta es un comisionado de parte de Dios para llegar a donde están las vidas sin Cristo y hablarles de aquello que hay en su corazón y que la persona entienda que hay algo sobrenatural en el Cristo que nosotros predicamos, que no es palabra de humana sabiduría, que es demostración del Espíritu y del poder de Dios. Le damos muchas gracias al Señor por los profetas, le damos muchas gracias al Señor por los evangelistas, pero la multiplicación es tarea de todos. En la iglesia debe todo el mundo estar involucrado. Una vez que tú llegas a este cuarto campo, ya tú aquí tienes un grupo de personas que están aptos para salir al campo, para enviarlos a nuevos grupos, para hacer trabajo dentro de la iglesia. Y dentro de este grupo, de este cuarto campo y de estas personas que tú entrenaste y discipulaste, hay algunos que Dios los levanta con potencial para hacer liderazgo, que Dios los levanta con potencial para cuidar y para guiar, que Dios los levanta con potencial para entrenar, que Dios los levanta con potencial para abrir nuevas iglesias. Y todo eso, ¿de dónde nace? De este cuadro dividido en 4, que el Señor nos ha guiado a estar revisando constantemente. Yo pienso iniciar mi trabajo en este año trabajando en estos 4 campos. ¿Por qué? Porque este ciclo uno siempre lo empieza, pero por el camino se le pierde. Y es cuando la iglesia se detiene. Mi esposo y yo estuvimos revisando los 4 campos, mirándolo con espíritu crítico y nos dimos cuenta que a nosotros el proceso se nos había detenido. El proceso no se puede detener, porque si el proceso se detiene, la iglesia completa se detiene. Por tanto, siempre tú tienes que estar en el campo buscando, siempre tienes que
que llevar el evangelio, la palabra de salvación. Siempre tienes que estar entrenando y siempre tienes que estar discipulando. Entrenando y discipulando con ciencia y con inteligencia, sabiendo y conociendo que usted necesita establecer un fundamento en las nuevas vidas. Es de vital importancia establecer fundamento. Por eso esas 4 lecciones, 5 lecciones que yo mencioné en este campo son tan importantes. Se nos olvida a veces. Las vidas llegan y se nos pierden. Nuestra iglesia no es una congregación tan grande. Hay veces que vienen las personas 2 veces y ya la tercera no vienen más. Y si no hay un mentor, alguien que esté encargado de esa persona, se te perdió. Y si esa persona vino 3 veces a la iglesia y tú no le predicaste bien el mensaje, no puedes decir que le evangelizaste. Somos responsables de cómo nosotros llegamos a las personas, de qué le vamos a decir, porque la palabra no nos dice solamente que nosotros tenemos que predicar para que las personas vengan a la iglesia. Finalmente dice que el evangelio es para aquel que cree. Todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que es necesario predicarles a todos, a todas las personas, predicarle bien, aunque la persona después finalmente no crea. Esa es nuestra tarea como iglesia, llevar el mensaje de salvación a todas las personas, pero llevarlo bien, llevarlo de una manera correcta. El trabajo del pastor es ser celoso con su grey, ser celoso del trabajo que está haciendo. Dice que en Jeremías dice: os daré pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios te está llamando, pastor, pastora. Dios te está llamando a que tú apacientes con ciencia y con inteligencia. Quiere decir que usted tiene que procurar, gloria sea el nombre del Señor, hacer las cosas como se debe, procurando dar lo mejor para esas vidas que lleguen, entrenarlas, capacitarlas para que puedan ser enviadas, para que puedan cumplir el llamado y el don que Dios trajo para ella. No menosprecie a ninguna persona, porque usted no sabe la obra del Espíritu Santo en ese corazón. Y hay muchas personas que están sentadas en los bancos de una iglesia por falta de motivación correcta, por falta de un llamado correcto a llevar adelante la gran comisión. Todos somos responsables de sembrar el ADN de sembrador en cada vida que nosotros tengamos en nuestras manos. Esa es nuestra tarea. Dios me ha ministrado mucho preparándome para estos temas y yo confío en el Señor que para ti también haya sido muy importante y que te reenfoques, pastor. Reenfócate para este año en el trabajo que tú estás haciendo. Si lo estás haciendo bien, si consideras que hiciste un buen trabajo, pues trata de dar el extra para que sea de mayor excelencia. Ayuda a otros que tienen una iglesia más pequeña a reenfocarse, a direccionarse, para que las cosas nos salgan como Dios quiere que nos salgan. Cada uno como pastor tiene que tener involucrada a toda la iglesia una y otra vez en un ciclo como ese que aparece en ese recuadro. Ese ciclo nunca se puede acabar, constantemente tiene que estar circulando para que la iglesia sea multiplicadora. También tienes que tener en tu mente el enfoque, que nuestro trabajo, nuestra tarea es ganar, discipular y enviar, ganar, discipular y enviar. La tarea del evangelismo no se puede detener dentro de una iglesia porque se nos estanca y las ovejas se desaniman. Lo más importante es que la iglesia tiene vida, una iglesia se mantiene en su primer amor cuando nosotros tenemos mecanismos de evangelismo activos. Según tu contexto, según el lugar donde estás, tienes que pedirle al Señor que te ayude a crear sus mecanismos de evangelismo. Aquí en Cuba nosotros vamos casa por casa, hablamos en las plazas, en los mercados, en una cola, porque el cubano es muy solidario y sociable. Quizás en otros lugares tú tengas que abrir un TikTok de internet con pequeños mensajes para las personas. Quizás puedas abrir equipos deportivos, equipos de mujeres aprendiendo manualidades, no sé, lo que sea necesario
El Señor va a poner las ideas en nuestros corazones si nosotros nos disponemos a querer llevar adelante la gran comisión y multiplicar todas nuestras iglesias. El Señor les bendiga grandemente y que todo este tiempo que hemos estado hablando de crecimiento y de multiplicación les sirva a ustedes para su ministerio y para su vida en el próximo año. El Señor los continúe bendiciendo y que la gracia y el favor del Señor esté con todos ustedes. Yo le he pedido al Señor que el Señor les dé nuevas metas y nuevos proyectos para este nuevo año. El Señor está a la puerta y a nosotros nos toca llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación. Dios me les bendiga a todos en esta tarde. Gloria al Señor, qué bueno, qué enseñanza maravillosa. Muchísimas gracias una vez más, Pastora Dailin. Es un gusto, un honor oírla. Sobre todo, tenemos que apreciar su participación, dado el contexto en el que usted vive. Entonces, creo que es de mucho, a lo menos para mí es de mucho valor su participación. Creo que nos ha dado herramientas importantes. Y si me permite, solamente quisiera hacerle una pregunta, si me la puede contestar rápidamente. Lo pregunto por el siguiente hecho. ¿Qué he observado? Bueno, la pregunta es esta. Para usted, ¿qué es lo más viable? ¿Tener una iglesia con células o tener una iglesia celular? A ver, la iglesia debe ser una iglesia celular para mí. Una iglesia celular es aquella que tiene un lugar de reunión, un lugar de entrenamiento, un lugar en que se formen los nuevos obreros y a partir de ahí se hace el enjambre de los grupos pequeños en toda la ciudad. La capacidad de alcance que tiene una iglesia con células dentro de una ciudad grande es tremenda. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas dificultades con el transporte y hay personas que están en grupos celulares distantes del local donde nosotros nos reunimos y esas personas vienen poco, pero tienen su espacio para nutrirse, para alimentarse, para incluso ser identificado como posible potencial de liderazgo en el grupo pequeño donde están. O sea, que para mí la iglesia necesita las dos cosas. Es tan importante el tiempo que se pasa en el templo donde se adora, donde se ministra, donde se enseña la palabra, que en el grupo de pequeño donde se comparte, donde se hace coinonía, donde se evangeliza y donde se llega con mucha facilidad a otras personas. Ok. Muchísimas gracias, Pastora Dailin, por la respuesta. Muchísimas gracias a todos los que han estado conectados el día de hoy. Tomemos, apreciemos, y perdón que insista en esto, apreciemos la participación de la pastora Dailin, dado el contexto en que ella está. Es un contexto difícil, pero sin embargo ella está con el baluarte del Evangelio, valientemente sirviendo al Señor. Así que, amados, la invitación queda para el día de mañana a las 8 de la noche, hora de Inglaterra, que estemos una vez más acá, juntos, adorando, alabando al Señor. Y si tienen alguna pregunta, mándensela a Dagoberto, al apóstol Dagoberto, a su chat, y se la haremos llegar a la pastora Dailin para que ella en una próxima ocasión esté con nosotros dando respuestas. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias. Les deseamos a todos un feliz 2024, que haya mucha cosecha, muchas almas, mucha llenura del Espíritu Santo y que alcancemos todos nuestras metas, propósitos de este año. Un abrazo a cada uno, bendiciones y nos vemos mañana, repito,
8 de la noche, hora de Inglaterra. Bendiciones a todos. Bye. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones.